O Sol aún no había salido por completo sobre la pista privada cuando Valentina Cortés ajustó sus gafas de sol. A sus años había aprendido que los detalles marcaban toda la diferencia entre pasar desapercibida y atraer una atención indeseada. Su vestido blanco, discreto pero impecablemente caro, contrastaba con las maletas que dos hombres cargaban en dirección al jet ejecutivo. El Hacker 4000 brillaba bajo las primeras luces de la mañana. Su fuselaje plateado reflejaba las nubes rosadas del amanecer. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. Miami estaba a solo unas horas de distancia. Allí todo sería diferente. El ático en Brickell Avenue ya estaba listo, las cuentas bancarias organizadas, los documentos impecables. Valentina había planeado cada segundo de aquel viaje con precisión. Nadie cuestionaría a una joven empresaria haciendo negocios legítimos en Estados Unidos. Al menos eso se repetía a sí misma mientras caminaba con elegancia sobre el asfalto. El piloto saludó cordialmente desde la cabina. Había hecho aquella ruta decenas de veces, siempre discreto, siempre profesional, siempre bien pagado, para no hacer preguntas. Valentina devolvió el saludo con una sonrisa medida. Dentro de una de las maletas, cuidadosamente repartidos entre ropa de diseñador y zapatos italianos, había $40 millones en billetes meticulosamente organizados. El peso del secreto era más pesado que el propio dinero. Lo que Valentina no sabía era que hacía 3 meses una operación silenciosa había empezado a desenredar los hilos de una telaraña que ella creía invisible. Omar Harfuch nunca dormía bien antes de una operación a gran escala. Aquella madrugada estaba en su oficina analizando por 100ª vez los informes de inteligencia esparcidos sobre su escritorio. Fotografías, interceptaciones, registros bancarios, patrones de movimiento. Todo formaba un mosaico complejo que por fin empezaba a tener sentido. La mujer en el centro de aquel rompecabezas era Valentina Cortés, conocida en los círculos sociales de la Ciudad de México como una exitosa consultora de inversiones, pero Harfuch sabía que había mucho más detrás de aquella fachada impecable. El caso había comenzado de forma casi accidental. Un informante en Guadalajara con el nombre en clave Fénix había mencionado casualmente movimientos financieros inusuales que involucraban a una figura femenina vinculada a Robertito, conocido en el bajo mundo como el Sagitario, uno de los operadores más escurridizos e inteligentes de la región. A diferencia de los jefes ostentosos, Robertito era un fantasma. Rara vez aparecía en público, nunca en fotografías, se mantenía en las sombras mientras construía un imperio basado en una logística impecable y conexiones de alto nivel. Fue Sofía quien primero percibió el patrón. 3 empresas distintas, aparentemente sin relación, una constructora, una firma de importación y una agencia de turismo de lujo. Compartían una característica peculiar, todas habían movido sumas sustanciales en las mismas fechas, siempre los jueves, siempre en múltiplos de números que parecían aleatorios, pero no lo eran. No es un lavado común, le había explicado Sofía a Harfuch durante una reunión nocturna. Es demasiado sofisticado, hay alguien con formación financiera real detrás de esto, no es un contador de barrio, es alguien que entiende mercados internacionales, derivados, estructuras offshore. Valentina Cortés tenía doble titulación, Economía por la UNAM y Finanzas por la London School of Economics. Sobre el papel era impecable, pero cuando Sofía profundizó, encontró pequeñas anomalías, viajes internacionales que no coincidían con sus compromisos profesionales declarados, reuniones en restaurantes, 5 estrellas con empresarios cuyos nombres aparecían en investigaciones archivadas y, más revelador aún, una relación discreta hasta el extremo con Robertito. Ella es la clave, había concluido Harfuch, no es solo la novia, es la operadora financiera, el puente entre el dinero sucio y el mundo limpio. A partir de ese momento, Valentina pasó a vivir bajo un microscopio invisible. Cada llamada era monitoreada, cada movimiento rastreado, cada transacción analizada. Harfuch no quería solo arrestarla, quería desmantelar toda la estructura. El avance decisivo llegó cuando Diego
interceptó una conversación entre Valentina y un hombre identificado solo como Primo. La llamada se había hecho a través de una aplicación cifrada, pero la tecnología de Campos era aún más sofisticada. Todo está listo para el vuelo, había dicho Valentina con voz calmada, pero con una urgencia subyacente. Necesito que él entienda que no podemos esperar más. La ventana se está cerrando. Él lo sabe, respondió Primo, pero le preocupa el volumen. 40 es mucho para un solo viaje. Dividir aumenta el riesgo. Una vez grande, limpio y se acabó. En Miami lo resuelvo. Harv escuchó aquella grabación 7 veces. 4-0, 4-0, millones, sin duda. Y Miami, el paraíso del lavado, donde el dinero latino se convertía en bienes raíces, negocios legítimos y fortunas aparentemente limpias, reunió a su equipo esa misma noche. En la pizarra de su oficina comenzó a dibujar la operación. Detener a Valentina en el aeropuerto internacional sería lo estándar, predecible, pero si estaba usando aviación privada, como sugerían las interceptaciones, necesitaban algo más quirúrgico. Comandante Ruiz Harfuch señaló a su especialista en aeropuertos: necesito que me traigas cada detalle sobre hangares privados, pistas secundarias, cualquier lugar donde un jet ejecutivo pueda operar lejos de las miradas. Ruiz trabajó TR días seguidos. El resultado fue una lista de 12 ubicaciones posibles, pero una destacó el hangar 12 en una pista privada a las afueras de la ciudad, técnicamente legal, pero conocido en los círculos adecuados como un punto donde no se hacían preguntas y los sobornos mantenían todo funcionando con suavidad. Es ahí, confirmó Sofía al cruzar datos financieros. Una de las empresas fachada paga mantenimiento de aeronaves, pero no tiene ninguna aeronave registrada. Harv decidió que actuarían solo cuando tuvieran certeza absoluta. La confirmación llegó a través de un error pequeño pero fatal de Valentina. Reservó servicios de catering para un vuelo ejecutivo, mencionando destino internacional y especificando horario de madrugada. El proveedor, sin saberlo, estaba en la lista de empresas monitoreadas por el equipo de Sofía. Tenemos 36 horas, anunció Harfuch, movilización total. El plan era complejo, pero necesariamente discreto. No podían entrar con sirenas y luces. Valentina huiría, o peor, destruiría pruebas. Necesitaban un cerco invisible que se cerraría en el instante exacto. El equipo se dividió en 3 grupos. Ruiz comandaría la interceptación terrestre, posicionando vehículos civiles en puntos estratégicos alrededor del hangar. Sofía lideraría la parte técnica, garantizando que todas las señales electrónicas fueran bloqueadas en el momento oportuno. Ninguna llamada de alerta podría salir de allí. Campos quedaría a cargo de la vigilancia con drones y cámaras de largo alcance documentando cada segundo. Y Harfuch, él estaría en primera línea como siempre. La noche anterior no durmió, revisó los planes, consideró cada variable, cada posible complicación. Valentina no era una operadora común, era inteligente, entrenada para detectar amenazas, preparada para escapar. Subestimarla sería fatal para la operación. Cuando el sol empezó a asomar aquella mañana, el equipo de Harv ya estaba en posición desde hacía 3 horas. 4 vehículos civiles ocupaban puntos estratégicos alrededor de la pista privada. Dentro de una furgoneta aparentemente común, Sofía monitoreaba las señales electrónicas. En el cielo, invisible a simple vista, un dron de última generación capturaba imágenes en alta definición. Movimiento, sonó la voz de Campos en los auriculares. Sedán negro. Placas compatibles con el vehículo registrado a nombre de una de las empresas. Harfuch ajustó sus gafas de visión ampliada. Era ella, Valentina Cortés. Exactamente como en las fotografías, pero aún más elegante en persona. Bajó del vehículo con la confianza de quien no temía nada, seguida por 2 hombres cargando equipaje de lujo. El jet ya está ahí, informó Ruiz. Hawker 4000, matrícula estadounidense, plan de vuelo registrado para Miami. Despegue previsto en 20 minutos. 20 minutos. Eso era todo lo que tenían. Esperen mi señal, ordenó Harfuch con voz calmada pero cargada de tensión. Nadie se mueve hasta que yo lo confirme. Observó a Valentina caminar hacia el jet. Cada paso era medido
elegante, seguro. Hablaba por teléfono, sonriendo, aparentemente sin preocupación alguna en el mundo. Los hombres colocaron las maletas en el compartimento de carga de la aeronave. El piloto hizo la verificación de rutina. Jefe, está subiendo la escalera, advirtió Campos. Era ahora o nunca. Sofía, corta las señales. Ruiz, moviliza. Vamos. Lo que ocurrió en los siguientes 60 segundos sería estudiado después como un ejemplo de operación ejecutada a la perfección. Los 4 vehículos se movieron simultáneamente, convergieron hacia el hangar 12 con precisión quirúrgica. Sofía activó los bloqueadores de señal. Cualquier celular, radio o dispositivo de comunicación en el área quedó instantáneamente inoperante. El piloto del Howard 4000, que estaba a punto de cerrar la puerta, vio los autos acercarse y su expresión cambió de profesional a alarmada en menos de un segundo. Valentina estaba a mitad de la escalera cuando lo percibió. Sus ojos ocultos tras las gafas de sol recorrieron la escena al instante. Era demasiado inteligente como para no entender lo que estaba pasando. Por una fracción de segundo, Harfuch vio la vacilación. Consideró correr, volver al jet e intentar una fuga imposible, pero entonces simplemente se detuvo, respiró hondo y bajó los escalones lentamente. Señorita Cortés. Harfuch se acercó mostrando su identificación. Su equipo ya había rodeado completamente la aeronave. Necesito que usted y todos los presentes permanezcan exactamente donde están. El rostro de Valentina era una máscara de serenidad. Creo que hay un malentendido oficial. Soy una empresaria con destino a Miami para reuniones de negocios. Todos mis documentos están en orden. Estoy seguro de que lo están, respondió Harf sin el menor rastro de ironía. Pero necesitaré que nos acompañe para algunas aclaraciones y naturalmente tendremos que inspeccionar su equipaje. Fue entonces cuando la máscara se quebró, un músculo tembló en la mandíbula de Valentina, sus ojos se entrecerraron levemente. Sabía que estaba acabado, pero su respuesta fue sorprendentemente calmada. Quiero hablar con mi abogado, es su derecho absoluto, asintió Harfuch. En cuanto lleguemos a la comisaría central, la apertura de las maletas Louis Vuitton fue cinematográfica. Sofía supervisó personalmente usando guantes quirúrgicos y documentando cada objeto con fotografías. Las primeras capas eran exactamente lo que cabría esperar. Ropa de diseñador, zapatos italianos, productos de belleza caros, joyas discretas pero valiosas. Pero entonces llegaron los fondos falsos. Jefe, llamó Sofía a Harf con voz profesional, pero con una nota de satisfacción. Tiene que ver esto. Apilados con una perfección obsesiva, protegidos por capas de tela especial para evitar la detección por rayos X, había fajos y fajos de billetes de $100. Cada paquete perfectamente sellado, cada billete aparentemente auténtico, organizado con una precisión que delataba la mente meticulosa detrás de la operación. Vamos a necesitar más personal para contar esto, silbó Campos, en voz baja. El conteo llevaría horas, pero la estimación preliminar confirmó las interceptaciones. $40 millones listos para ser lavados en el corazón financiero de Miami. Mientras su equipo documentaba cada centavo, Harfuch observó a Valentina siendo escoltada hacia uno de los vehículos. Mantenía la cabeza alta, la postura erguida, la dignidad intacta, incluso frente a la derrota completa. Era imposible no sentir cierta admiración. Había construido un sistema sofisticado, casi perfecto, casi. En la comisaría central, Valentina Cortés se mantuvo en silencio. Su abogado, un hombre caro con un traje aún más caro, llegó en menos de una hora y aisló de inmediato a su clienta. Pero su silencio ya no importaba. Las pruebas hablaban por sí solas. Harf y su equipo trabajaron sin parar durante las 48 horas siguientes. El dinero fue contado, verificado y documentado. 40, 320, 000 para ser exactos. Cada billete fue analizado. Sorprendentemente todos eran auténticos, no falsificaciones.
Lo que hacía aquello aún más impresionante era ganancia real, generada a través de una red tan extensa que llevaría meses desmantelarla por completo. Pero había más tesoros en aquellas maletas. Escondidos en un compartimento especial dentro de un estuche de maquillaje, Sofía encontró 3 memorias USB. Su contenido era oro puro para la investigación, hojas de cálculo detalladas de operaciones financieras, nombres de contactos internacionales, registros de transacciones que se remontaban a más de 5 años. Ella llevaba registros, le dijo Sofía a Harfuch, incrédula. ¿Por qué diablos llevaría registros? Harfuch sonrió con amargura. Seguro. Si algo salía mal, tenía munición contra todos los involucrados. Su propia inteligencia fue su caída. Las memorias USB revelaron una red que se extendía de México a Estados Unidos, pasando por Panamá, las Islas Caimán e incluso Hong Kong. Valentina no era solo la novia del Sagitario, era la arquitecta financiera de un imperio que movía cientos de millones al año. Pero había una sombra sobre la victoria de Harfuch. Robertito el Sagitario seguía libre como el viento. En las horas posteriores al arresto de Valentina se instaló un silencio inquietante. Ningún intento de rescate, ninguna amenaza, ninguna represalia. Era como si Robertito se hubiese evaporado, cortando todos los lazos con su antigua operación y su antigua amante. La sacrificó, comentó Ruiz, sorprendido por la frialdad. Simplemente la dejó caer. Harfuch no estaba tan seguro. Había estudiado el perfil de Robertito durante meses. Era un fantasma, sí, pero también meticuloso y calculador. No abandonaría $40 millones sin un plan. Tal vez estaba reagrupando, reconstruyendo, ya trazando su próximo movimiento, o quizá, y eso mantenía a Harfuch despierto por las noches, Valentina fuese exactamente lo que Robertito quería que capturaran: una distracción, un sacrificio estratégico mientras operaciones aún mayores se desarrollaban en otro lugar. La investigación de las memorias USB reveló algo perturbador. Las operaciones documentadas terminaban abruptamente 3 meses antes. Todo lo posterior era un vacío sospechoso, como si Valentina supiera que la vigilaban y deliberadamente hubiera dejado de registrar información sensible. Ella lo sabía, concluyó Sofía tras días de análisis. No sé cómo, pero en algún momento se dio cuenta de que estaba bajo vigilancia. Entonces, ¿por qué no huyó antes?, preguntó Campos. La respuesta obvia era perturbadora, porque le habían indicado que no huyera, que continuara como si nada, que fuera capturada. Convencer a Valentina de hablar sería imposible. Harfuch lo sabía, pero lo intentó de todos modos. En el interrogatorio mantuvo la misma elegancia fría de siempre. Sentada con la espalda recta, las manos cruzadas sobre la mesa, los ojos inexpresivos, respondía solo lo mínimo exigido por la ley. Señorita Cortés, empezó Harf con voz deliberadamente calmada. Usted es una mujer inteligente, brillante en realidad. Con su talento podría haber construido una carrera legítima, extraordinaria. ¿Por qué eligió este camino? Ella lo miró como si mirara a través de una ventana hacia un paisaje distante. Por un momento Harf creyó que guardaría silencio, pero entonces habló con una voz suave cargada de algo indefinible. Oficial Harfuch, con todo respeto, usted no entiende cómo funciona realmente el mundo. Hay 2 economías, una que aparece en los libros y en las noticias, otra que mueve a los verdaderos poderes. Yo elegí trabajar en la economía real. La economía real no mete $40 millones en maletas. Louis Vuitton, replicó Harfuch. Una sonrisa fantasma cruzó su rostro. No, entonces, claramente nunca trabajó en el sector financiero tradicional. La única diferencia es el papeleo. El abogado interrumpió antes de que la conversación avanzara, pero aquel breve intercambio reveló algo crucial sobre Valentina. No sentía remordimiento. No se veía como una operadora ilegal, sino como una profesional en un sistema que consideraba fundamentalmente hipócrita. Mientras Valentina permanecía detenida, el equipo de Harf se sumergió de lleno en los datos recuperados de las memorias USB. Lo que encontraron fue a la vez impresionante y aterrador. Y Valentina no era solo una célula, era el núcleo financiero entero. A través de ella
El dinero fluía, se limpiaba, se invertía, se multiplicaba y se redistribuía. Había creado un laberinto de empresas fantasma tan complejo que llevaría años desenredarlo por completo. Encontré algo. Llamó Sofía a Harv hacia su estación de trabajo. En la pantalla una serie de transacciones aparentemente normales en una firma de inversiones en Miami. Esta empresa existe de verdad, es legítima, está registrada, paga impuestos, pero mire los patrones de inversión. Harv estudió los números, compras y ventas de acciones, inversiones inmobiliarias, participaciones en startups, todo perfectamente legal en la superficie, pero los valores, los tiempos, los patrones revelaban una coordinación imposible de atribuir a la casualidad. Ella no estaba llevando el dinero para lavarlo, comprendió Harfouch con una admiración forzada. Iba personalmente a gestionar inversiones. 40 millones no eran para lavarse, eran para multiplicarse. La sofisticación era aterradora. Valentina había transformado una operación ilegal en un fondo de inversión en la sombra, generando rendimientos que luego se canalizaban de vuelta por vías aparentemente legítimas. Era el lavado de dinero elevado a forma de arte. El arresto de Valentina Cortés y la incautación de los 40 millones enviaron ondas de choque a través de varios mundos. En el bajo mundo hubo pánico. Si la operadora financiera había caído, ¿dónde estaba el dinero de todos los demás? Cuentas fueron vaciadas a toda prisa, operaciones se suspendieron, personas desaparecieron de la noche a la mañana. La red cuidadosamente construida por Robertito comenzó a fragmentarse, no porque las células hubieran sido destruidas, sino porque la confianza, el elemento más crucial de cualquier organización, había sido sacudida. En el mundo financiero legítimo hubo nerviosismo. Las empresas mencionadas en las memorias USB de Valentina empezaron a ser investigadas. Algunas eran completamente inocentes, usadas sin saberlo. Otras tenían directivos que hacían preguntas mínimas mientras aceptaban grandes depósitos. Y algunas, las más inquietantes, eran estructuras creadas específicamente para este propósito desde el principio. Y para Harv y su equipo hubo reconocimiento, pero también aprensión. Habían dado un golpe significativo, sí, pero también habían despertado algo. En algún lugar, Robertito el Sagitario estaba observando, aprendiendo, adaptándose. Volverá, les dijo Harfouch a su equipo en una reunión después de la operación. Hombres como Robertito siempre vuelven, pero cuando vuelva será más inteligente, más cuidadoso, más invisible. Entonces estaremos esperando, respondió Ruiz con determinación. Pasaron semanas, el caso contra Valentina Cortés se fue construyendo pieza por pieza. Los 40 millones permanecieron bajo custodia, cada billete como evidencia. El Hauer 4000 fue incautado, revelando modificaciones en sus compartimentos de carga que confirmaban el uso para transporte de material no declarado. La propia Valentina siguió siendo enigmática hasta el final. No colaboró, no delató, no ofreció ninguna información sobre Robertito ni sobre la red más amplia. Su silencio era tanto lealtad como estrategia. Mientras mantuviera la boca cerrada, existía la posibilidad de que las personas adecuadas cuidaran de ella, protegieran a su familia, aseguraran su futuro. Para Harfouch, la operación del Hangar 12 se convirtió en un recordatorio crucial. Los verdaderamente peligrosos no son necesariamente los más violentos, sino los más inteligentes. Valentina casi lo había logrado. Si no fuera por un solo desliz, el catering que reveló el vuelo estaría en Miami, multiplicando aquellos 40 millones en inversiones legítimas, construyendo un imperio financiero prácticamente intocable. Sofía guardó una foto de la operación en su oficina. La imagen del Hawker 4000 rodeado por los vehículos del equipo, Valentina bajando la escalera con aquella elegancia imperturbable, era un recordatorio de que la inteligencia y la sofisticación eran herramientas al servicio de cualquier amo y de que combatir el crimen moderno exigía no solo valentía, sino también cerebros equivalentes a los de los adversarios.